Hola, ¿qué tal? Vamos a estudiar Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Jesús había dado una indicación, Jesús había dicho: vamos a pasar al otro lado. 23. Pero mientras navegaban, llega a ocurrir ese pero en nuestra vida, y aquí dice que Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Entonces Jesús se durmió, ellos lo vieron y se estaba llenando la barca, de tal manera que empezaban a peligrar. ¿De qué? De hundirse. Y vinieron a él y le despertaron. Jesús, ¿por qué se durmió con esa tranquilidad? Porque él les dijo una palabra de autoridad, él les dijo una palabra de fe, les dijo: pasemos al otro lado. Entonces Jesús no tenía ningún tipo de preocupación, Jesús no tenía ningún tipo de duda. Él había dicho una palabra y era: pasemos al otro lado, y él simplemente se durmió en la barca porque él sabía que cuando abriera los ojos iban a estar del otro lado. Pero cuando sus discípulos vieron que comenzó la tempestad, que se estaba llenando la barca y que estaban peligrando de hundirse, pues le despertaron a Jesús y le dicen: maestro, maestro, que perecemos. Despertando Jesús, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Hubo una calma en todo el clima, en todo el tiempo. Y Jesús les dice: ¿dónde está su fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho: pasemos al otro lado, y ellos no se habían agarrado de esa palabra de Jesús. Jesús les dijo: pasemos al otro lado, y ellos no habían confiado en él. Cuando vieron las circunstancias, cuando vieron que había lluvia, cuando sintieron el agua que estaba subiendo en sus pies, se mojaron sus sandalias, iba subiendo a las pantorrillas, ellos se asustaron y confiaron en sus emociones, confiaron en lo que estaban viendo, en lugar de haber confiado en Jesús, en la palabra de Jesús. Jesús les había dado la indicación: pasemos al otro lado, y esa era la palabra de autoridad. Cuando Dios dijo: hágase la luz fue. Simplemente la palabra de Dios se ejecuta. Pero ellos, cuando empezaron a ver otra circunstancia, comenzaron a temer, y entonces por eso despertaron a Jesús. Y Jesús les dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿En qué sembraron? ¿En qué se basaron para estar asustados? En lo que vieron, en las circunstancias, y no en la palabra de Jesús. Jesús es el primero en mostrarnos cómo vivir por fe. Dice la palabra que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Jesús se inventó la fe. Él es la fe, de Él fluye la fe, y entonces nosotros hemos de poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y ellos, atemorizados, se maravillaban y decían: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Quién es este? Ellos aún no habían tenido la revelación, el entendimiento de quién era Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces, por eso estaban poniendo los ojos en las circunstancias, y en esa ocasión la tempestad. Entonces ahora una pregunta es: ¿quién es Jesús para nosotros? Cuando hay un momento de tribulación, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Te estás atemorizando como todos los demás, o estás siendo lleno del Espíritu de Dios? Porque dice la palabra que nosotros hemos de ser llenos del Espíritu de poder, amor y dominio propio. Aunque los demás estén atemorizados, aunque haya tempestad, aunque la barca parezca que se va a hundir, nosotros hemos de tener puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Cuando Jesús nos dice una palabra: pasemos del otro lado, pasemos al otro lado, significa que nosotros vamos a estar con Él en ese otro sitio, independientemente de las circunstancias. Entonces, si Jesús nos dice que después de una tribulación, después de un desierto, vamos a salir victoriosos, vamos a salir con una fe más grande, vamos a salir con una fe más fuerte, significa que Jesús va a terminar esa obra,
porque Él así lo declaró, Él así lo decidió, Él emitió su palabra y su palabra es autoridad. Y lo que a nosotros nos corresponde es confiar en su palabra. Que Dios te bendiga.